Queridos estudiantes, voy a indicar las ideas principales de las funciones. Hemos empezado ya por el sujeto, el predicado y atributo. Y recordemos, el sujeto, la grandísima mayoría de los casos, no lleva preposición. Pero hay un error en el texto de Miranda Podadera, dice, nunca lleva preposición. ¿Sí? Bueno, seguramente habrá razones para pensar de ese modo, pero no es lo de la Real Academia. ¿Sí? En ciertos casos, el sujeto lleva preposición. Por lo general, no. Ahora, quiero añadir, ¿cómo podemos nosotros reconocer, o si quieren ustedes, confirmar, verificar que una palabra cumple la función de sujeto? ¿Sí? Entonces, eso es lo que se llama un criterio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo reconocer? ¿Sí? ¿Cómo reconocerlo? A ver, verán. En la clase anterior les di una pista. ¿Alguien se acuerda? El sujeto concuerda en número con el verbo. ¿Sí? Ese es un indicio. ¿Sí? No es el único. Con el verbo. ¿Sí? Bien. Si el sujeto es singular, el verbo en singular. Si el sujeto es plural, el verbo en plural. No es el número de letras. No. Número. ¿Sí? Recordemos, el sujeto puede estar en singular o en plural. Pensemos en los pronombres. Yo, tú, él, ella, lo. Nosotros, vosotros, ellos, ellas. ¿Sí? Los tres primeros, ¿sí? Yo, tú, él, primera, segunda, tercera, está en singular. Nosotros, vosotros, ellos, ellas, eso está en plural. Eso es número. ¿Sí? Bien. Singular o plural, eso es número. Ahora, pensemos, si es que yo dijera, a ver, a Juan voy a propósito a cometer un error para que ustedes me digan cómo deberíamos corregir. Y les pido atención porque pongo 3 ejemplos, 4 ejemplos con el mismo verbo. El momento de la lección no valió de nada esos 4 ejemplos. Por favor, revisemos, analicemos esta oración. Empecemos por el verbo. ¿Dónde está el verbo? Gustar. ¿Qué tipo de verbo es? ¿Sí? ¿Transitivo o intransitivo? ¿Sí? Ahora, veamos. Si fuera transitivo, entonces hay una acción o estado que sale del sujeto y pasa a un objeto. ¿Podemos aplicar eso? Verán, el modelo del verbo transitivo es, tenemos sujeto, verbo transitivo, objeto directo.
¿Sí? Y transitivo significa paso, ¿sí? Y hay algo que sale del sujeto y pasa a otra cosa, a un objeto, ¿ya? ¿Pasa eso con el verbo gustar? ¿Sí o no? Piensen un poco. ¿Y? La cumbia le gusta a Eugenia. ¿Ya? A ver. Gusto es un sentimiento o una emoción. O siguen ustedes un afecto. Es algo, un agrado. Es como placer. ¿Ya? ¿Quién experimenta placer? ¿Y quién produce el placer? Ahora, a ver, es como... ¿Creen que aquí hay un error o no? Sí, 100%. ¿Cómo corregiría usted? Poniendo una N en gusto. Correcto. Sí. Gracias. Felicitaciones. Lo correcto es, a Juan le gustan los chocolates. Esto es lo correcto. ¿Sí? Bien, por lo tanto, apliquemos esta regla. Si nosotros somos conscientes de que entre el verbo y el sujeto tiene que haber concordancia en número, entonces no podemos equivocarnos con respecto a cuál es el sujeto de la oración, cuál es el sujeto del verbo. ¿Sí? A ver, entonces, chocolates, esto está en plural, ¿no es cierto? Gustan, tiene que estar. Lo correcto es eso, está en plural. Si fuera el chocolate le gusta, pero los chocolates le gustan. Eso es lo correcto. Por lo tanto, ¿cuál es el sujeto de la oración? Acabo hace pocos minutos de decir que, por lo general, el sujeto va sin preposición. Aquí hay una preposición. Ojo, esto está bien. A Juan le gustan los chocolates o las cumbias. ¿Ya? Por lo tanto, Juan es singular, le está en singular. ¿Puede algo en singular concordar con el verbo en plural? Imposible, porque viola la regla de la concordancia. A Juan no es sujeto. Si el verbo está en plural, el sujeto tiene que estar en plural. Por lo tanto, y en este caso, y así hablamos, esta es la estructura normal, el sujeto es la última palabra. Bueno, en este caso, estas dos palabras, los chocolates. ¿Sí? Ambas están en función de sujeto. ¿Y Juan qué es? Juan es objeto indirecto. El que experimenta, pues quieren, el que se beneficia. Porque el verbo gustar ya trae dentro de sí un objeto directo y ya no puede recibir otro más. ¿Qué significa gustar? Y gustar es experimentar una sensación de agrado, que queremos que continúe. Pero eso es algo que sucede en nuestra mente. ¿Sí?
algo que sentimos. Sentimos gusto. ¿Sí? Pero no es que el chocolate esté en una situación o haga algo y que salga y pase a Juan. El verbo gustar no es transitivo. Es intransitivo. ¿Sí? O sea, si nosotros abriéramos el diccionario, ¿qué significa gustar? ¿Sí? Solamente buscando la definición, es algo semántico. Entonces encontraríamos algo así como causar agrado a alguien. Y eso es algo semejante tiene que estar en el diccionario, causar agrado, producir, originar un agrado, un gusto a alguien. Aquí, causar o producir, este es un verbo transitivo. Agrado es objeto directo. Pero ya este objeto directo está incluido en el verbo gustar. ¿Ah? Bien. Ahora, ya vamos a ver y más luego la definición de objeto indirecto. ¿Sí? Aquí simplemente les quería poner un ejemplo para que apliquen esta regla de concordancia. Y además que aquí les pongo por escrito segunda vez, pero anuncié verbalmente, les recordé al empezar la lección. El sujeto, por lo general, no lleva preposición. Eso excluye que a Juan sea sujeto, por esta característica de acá. Pero esto no es necesario, es la mayoría de las veces, 99,9%. ¿Sí? Bien. Esto es, por lo tanto, concluimos objeto indirecto. La concordancia está acá. Plural, plural, entre verbo y sujeto. Juan es uno solo, está en singular. Le también, singular, no es les. No dice a los Juanes. No estoy diciendo eso. ¿Sí? Bien. Ahora, otra manera de reconocer el sujeto es haciendo la pregunta al verbo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué pregunta hacemos? ¿Sí? Utilizamos un pronombre interrogativo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cómo reconocerlo? Aquí tenemos un indicio, otro, preguntando al verbo. ¿Qué? ¿O quién? Más verbo. ¿Qué para las cosas? ¿Quién para las personas? ¿Sí? ¿O qué cosa? ¿Qué cosas? ¿Quiénes? Si el verbo está en plural, ponemos qué cosas o quiénes. Si está en singular, qué, quién. ¿Ya? Entonces, acá, hagamos esta pregunta al verbo. ¿Qué cosas? Pero ojo, el orden es importantísimo. Primero, en primer lugar, los pronombres interrogativos. En segundo lugar, el verbo. ¿Sí? O sea, no puedo preguntar, ¿gustan qué cosas? Sino al revés, ¿qué cosas gustan? La respuesta es del sujeto. ¿Sí? Bien, pero en el texto de Miranda Podadera, que es antiguo, no sé a ver, déjenme ver si es que puedo encontrar de qué año es. 1970. Posiblemente, según la Real Academia, se tenía ese pensamiento, pero como toda institución humana, hay ahí un cambio, una evolución, ¿sí? Las normas caducan, se ponen unas nuevas, bueno, tenemos que regirnos, bueno, sí,
a menos que tengamos criterio propio. Esto no es ley, no es derecho, es... ¿Qué pasa? Puede ser que una editorial de prestigio corrija a un autor diciendo, esto no está según la Real Academia, y le piden que corrija. Entonces, o vea si le publican en otra parte. Pero ¿puede el autor denunciar o acusarle a la editorial de que están violando sus derechos? Bueno, problema jurídico. ¿Sí? La gramática no está en las leyes. No tenemos obligación jurídica de cumplir lo que diga la Real Academia. Pero si hay una institución que norma el uso del lenguaje, es la Real Academia. ¿Sí? Caso contrario, nuestro lenguaje va a ser tildado de una especie de anómalo. ¿Sí? O caduco. ¿Ok? Bueno, y por supuesto también podemos criticar a los lingüistas que estén ahí en la Real Academia. ¿Sí? Bueno, detrás de la Real Academia hay una teoría lingüística o varias teorías lingüísticas y no hay una unanimidad entre esas visiones de analizar el lenguaje. ¿Ok? Bueno, ahora... Bien. Entonces, por favor, no se confundan, atiendan. No vayan a creer que porque hay una expresión que aparece en primer lugar, automáticamente pensar que ese es el sujeto. Aquí en este caso el sujeto está al último. Y esa es la manera normal de hablar en estructuras, en oraciones como este ejemplo. ¿Sí? Bien. Ahora, veamos el atributo. ¿Y cómo puedo reconocer el atributo? ¿Sí? Recuerden, el atributo puede ser un sustantivo, un adjetivo, puede ser una oración, un adverbio. ¿Sí? A ver, el atributo, nuevamente, ¿cómo reconozco el atributo? ¿Sí? Porque puede reemplazarse por el pronombre lo. En cualquier caso, independientemente del número y del género, el atributo se reemplaza por lo. ¿Sí? ¿Ya? Por ejemplo, a ver, el pizarrón está sucio. ¿Ya? Bien. Tenemos verbo copulativo. ¿Cuál es el sujeto? Y hagamos esta pregunta. ¿Sí? El pizarrón es objeto inanimado, no es persona. ¿Cuál de estos dos pronombres utilizo? ¿Qué? Entonces, ¿qué está sucio? ¿Ya? Entonces, la respuesta a esta pregunta es el sujeto. ¿Ya? Ahora, para cerciorarnos que sucio es el atributo, yo puedo reemplazar sucio por lo. El pizarrón, si pregunto, ¿está sucio? Lo está. ¿Sí? Respuesta, lo está. ¿Ya? Aquí lo está reemplazando a
al atributo. Y si es que digo, las ventanas están tapadas. ¿Están tapadas? Lo están. ¿Sí? Entonces, por más que esté en singular o en plural, masculino o femenino, todo atributo se lo reemplaza por lo, independientemente de número y género. Entonces, lo, eso no varía. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, a ver. Las ventanas están tapadas. ¿Ya? Pregunto, ¿están tapadas? Respuesta. Lo están. ¿Sí? Aquí tengo el pronombre lo, que está reemplazando a ¿qué? Tapadas. Femenino plural. No se dice las están. No, es lo están. ¿Ya? ¿Solo se puede hacer eso con verbos copulativos o con nominales? Que con verbo copulativo o semicopulativo. ¿Sí? Ok, hay un tipo especial de atributo que nos vamos a saltar, que es el predicativo de objeto, predicativo de sujeto. Está en el texto, lean, pero vamos a dejar de lado, por simplicidad. Recuerden que este estudio del análisis gramatical es instrumental con respecto al latín básico. Quiero que, aprendiendo a analizar el español, pasemos al latín. Y no tenemos más que unas 4 lecciones, descontando con la 1, que es simplemente de pronunciación. En las oraciones en latín que vamos a traducir, no aparecen estas funciones. Entonces, para simplicidad, dejemos de lado. Está en el texto, ustedes pueden consultar, ¿sí? ¿Ok? Bien. Ahora, recuerden, el atributo va con... ¿Dónde está la estructura de una oración con... donde está un atributo es, ¿sí? Tenemos el sujeto, verbo o copulativo o semicopulativo más atributo. Esa es la estructura de la oración. ¿Sí? Los verbos copulativos o semicopulativos unen estos dos elementos. ¿Ya? Bien. En el sentido de predicar este estado o propiedad del sujeto. Por eso va esa dirección, el sentido de la flecha, del atributo hacia el sujeto. ¿Ya? Bien, ahora, en el caso de que, bueno, aquí tenemos, en ambos casos, tapadas o sucio son adjetivos. Y en ese caso podemos, en vez de utilizar lo, podemos reemplazarlo por así, en el caso de adjetivos. ¿Sí? ¿Ya? Se lo reemplaza por lo. ¿Sí? ¿Ya? Si el atributo es adjetivo, entonces se lo reemplaza por así. ¿Sí? Entonces, ¿está sucio? Así está. Está así. ¿Están tapadas? Así están. Están así. ¿Ya? Bien, pero si es que digo, Homero es poeta. Poeta no es adjetivo, es un sustantivo. Entonces, ¿es Homero poeta? Lo es.
¿Sí? Ya. Bien. Avancemos a objeto directo. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta? Es objeto directo. Mira, sabemos que por definición el objeto directo completa el significado de un verbo transitivo. Sin la explicitación de el objeto directo, el verbo transitivo está incompleto y no comprendemos lo que quiere decir, ¿sí? Entonces, característica definitoria es que completa el significado del verbo transitivo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo reconocemos el objeto directo? Haciendo una pregunta, pero no esta de acá, sino la siguiente. ¿Sí? A ver, ¿cómo reconocerlo? Hay dos criterios que les voy a dar. A ver, en primer lugar, hagamos la pregunta. A ver, verbo, a ver, perdón. Ponemos verbo transitivo, ¿sí? Más, entonces aquí la pregunta ¿qué para objetos o a quién para personas? ¿Qué cosa o qué cosas? ¿A quiénes? ¿Sí? Pero el orden es importante. En primer lugar el verbo, en segundo lugar los pronombres interrogativos. Para el caso del sujeto era al revés. Y ojo, por favor, pongan atención a esta palabrita, la preposición a, delante del pronombre interrogativo personal. Y el que, bueno, en ambos casos, los interrogativos llevan tilde. Si no ponen eso es falta de ortografía. ¿Sí? ¿Qué o quién? Pero cuando es persona, va con preposición. ¿Ya? Entonces, recuerden el ejemplo que les puse. No es lo mismo ver la puerta, ¿sí? Que ver a Marta. ¿Ya? En ambos casos, la acción de ver sale del sujeto y recae sobre un objeto. ¿Sí? En ambos casos tenemos la puerta y a Marta son objetos directos. Pero cuando se trata de una persona, y recuerden, las personas no solamente son los seres humanos, un animal también es una persona. Entonces yo veo a Nicolás, a Nico, y ese es mi gatito. ¿Sí? Bien, cuando es objeto personal, necesitamos la preposición a. Cuando es objeto inanimado, sin la preposición. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Ahora, entonces, veo, ¿qué cosa? La puerta. ¿Ya? Bien. Veo y hago la pregunta, pero el pronombre interrogativo va después. Veo, ¿qué cosa? Respuesta. La puerta. ¿Sí? ¿La puerta qué es? Objeto. ¿Sí? Aquí, la respuesta a esta pregunta es el objeto directo. Es el caso de la puerta ahí a Marta. ¿Sí?
Si es que sospechamos que el objeto directo es personal, utilizamos el segundo pronombre. Y ahí le hacemos preceder o le prefijamos la preposición a. ¿Ya? Segundo criterio. A ver, hay tres. Segundo criterio. Puedo reemplazar por el pronombre personal lo, la, los, las. ¿Sí? Bien. Entonces, reemplazar por lo, la, los, las. ¿Sí? Aquí, veo la puerta. La puerta es femenino singular. Entonces, ¿cuál de estos cuatro pronombres escojo? La veo. ¿Sí? Entonces, ¿ya? Bien. Si fuera veo los marcadores. Veo caballos. ¿Sí? ¿Ya? Entonces aquí es los veo. Los está reemplazando a caballos. Esto es masculino plural, por eso escojo el pronombre personal masculino plural. ¿Sí? Si fuera veo la yegua, veo la vaca, entonces es la veo. ¿Sí? No puede ser, cuando estamos hablando de la vaca, no puede decir le veo, porque le no es masculino. Objeto directo masculino. ¿Sí? Entonces, si ponemos le, cometemos un error gramatical y eso no es permitido. Eso simplemente es falta de cultura. Nos pueden tachar de incultos si es que hablamos de ese modo. ¿Ok? Bien. Tercer y último criterio. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está claro aquí? ¿Ok? Finalmente, hay que hacer la transformación a voz pasiva. El objeto directo se transforma en sujeto de la oración pasiva. ¿Sí? El objeto directo se transforma en sujeto de la voz pasiva. Explico esto. ¿Ya? A ver, continuemos con ver. ¿Sí? Carlos ve la puerta. ¿Ya? A ver, tenemos acá, pongamos. Tengo Carlos ve la puerta. Hoy, para cambiar un poquito el ejemplo, pongamos, abre la puerta. O abrió la puerta. ¿Sí? Analicemos esta oración. El verbo es abrir. ¿Sí? Transitivo o intransitivo. ¿Sí? La acción, ¿qué pregunta hacemos para encontrar el sujeto? ¿Sí? ¿Quién abre? ¿Quién abre? Carlos. Por lo tanto, respuesta es el sujeto. Ahora, pregunta para descubrir el objeto directo. ¿Sí? Primero, tomamos el verbo. ¿Sí? El verbo es abrir. Abre. ¿Qué cosa? La puerta. Por lo tanto, la respuesta ha sido objeto directo. ¿Ya? Ahora, transformemos esta oración a voz pasiva. ¿Sí? Entonces, el objeto directo se transforma en sujeto. La puerta y el verbo le cambiamos a voz pasiva. Es
abierta por Carlos. Aquí el agente, lo que era sujeto, se transforma en complemento circunstancial. ¿Sí? Entonces, lo que interesa es esto de acá. La puerta, esto está en voz pasiva, y en la voz pasiva necesitamos el auxiliar ser. El verbo pasa a ser participio pasado. ¿Sí? Y lo que era sujeto se convierte en complemento circunstancial. ¿Ya? Entonces, el tercer criterio es que el objeto directo se transforma en sujeto de la voz pasiva. ¿Ya? A ver, Vivaldi compuso las 4 estaciones. ¿Sí? Vivaldi compuso las 4 estaciones. Transformemos esa oración a voz pasiva. ¿Cómo queda? Claudia. Las 4 estaciones fueron compuestas por Vivaldi. ¿Ya? Entonces, lo que era objeto directo pasa a ser sujeto de la voz pasiva. Ese es el tercer criterio. Tenemos 3 maneras de verificar que una expresión hace de objeto directo. Por favor, lo que está con verde es importantísimo. Caso contrario, podemos caer en el error de confundir sujeto con objeto directo. En algunos casos. Ok, gracias. Y nos quedamos aquí.